Tal vez lo que estoy a punto de contarte es uno de los recuerdos de mi niñez, con los que más he luchado para mantener lejos de mis pensamientos. Tal vez es algo que me marcó y determinó el rumbo que tomaría mi vida. Recuerdo que aquella noche mi familia y yo habíamos tenido una abundante cena que compartíamos entre todos. Las barras de pan, la carne y salsas recorrían la mesa de extremo a extremo en las manos de quien las tuviera más próximas. Después de disfrutar de nuestro banquete, y como era habitual, nos dirigimos rápidamente a nuestra habitación. Yo dormía con 6 de mis hermanos y con el único objetivo de dar un poco de contexto a mi narrativa. Tienes que saber que yo era el menor de todos. Fue muy desconcertante para todos el terrible estruendo que produjo el golpeteo de la puerta principal de nuestra casa. Yo, como el menor de mis hermanos, simplemente seguí las acciones de los demás. Pude ver cómo rápidamente todos se dirigieron al origen de ese sonido, y allí, en la entrada de nuestra casa, ya estaba mi padre sosteniendo un viejo trozo de madera con el que comúnmente avivaba el fuego de la chimenea. ¿Quién está ahí?, gritó con un convincente tono. «Abran la puerta», se escuchó desde el otro lado. «Somos el ejército. Estamos evacuando la ciudad». Al escuchar eso, mi padre dejó caer la pesada rama que planeaba usar como arma y abrió con desesperación la puerta. «¿Qué está pasando?», preguntó a la persona que estaba parada en nuestra entrada. Debo confesar que yo nunca había visto un soldado del ejército en persona. Su aspecto era diferente a lo que podía haber visto anteriormente en la televisión. Su uniforme estaba opaco, desalineado. Se dice que cuando algo te causa un gran impacto, tu mente lo registra de mejor manera. Yo pienso que eso es verdad, pues recuerdo cada detalle en esa persona. Recuerdo cómo su uniforme estaba sucio, gastado por las incontables veces que había sido usado. Sus botas no estaban correctamente atadas y parecía que desde hace mucho tiempo recopilaba la suciedad de las calles. Su cara reflejaba un síntoma de preocupación que evidentemente trataba de disimular para que las personas acataran sus órdenes. «Hay una amenaza para toda la gente de este pueblo», dijo, mientras sostenía su cuerpo con una de las vistas de nuestra puerta. Parecía estar demasiado cansado. «Deben de salir rápido. Suban al camión, que está al girar la esquina. Tomen únicamente lo necesario. Su prioridad debe de ser su supervivencia». Habiendo dicho esas palabras, dio un rápido paso atrás y se dirigió veloz a la casa de nuestros vecinos. Mi papá permaneció parado por algunos segundos. Recuerdo que incluso había perdido el control de su mandíbula. Tenía la boca abierta, maravillado por todo el movimiento que estaba pasando en nuestro tranquilo pueblo. Cuando logró reaccionar, volteó a vernos y dijo: «Rápido, sus zapatos. Deprisa, hagamos lo que dijo ese soldado». Se dirigió rápidamente hasta su cuarto para informar a mi madre, y cuando todos estábamos de pie en la entrada, mi padre se abrió paso entre nosotros y gritó: «Dense prisa». Llevaba a mi madre del brazo, quien con dificultad ajustaba un poco su vestido y trataba de no perder su calzado entre los veloces pasos. A mí me costó trabajo seguir el ritmo de todos. Me vi obligado a correr en algunos tramos, pues me estaba quedando atrás, y justamente al girar en la esquina que el soldado nos había indicado, nos vimos sorprendidos por el mar de personas que aguardaban un turno para abordar en los camiones militares. Recuerdo haber visto unas enormes lámparas que los soldados estaban utilizando para guiar a las personas y que eran capaces de cegar mis ojos por algunos segundos cada vez que la luz encontraba mi cara. Había personas llorando, gritando. Un ambiente de desesperación cubría todo el entorno, y la única certeza que podíamos tener era que en verdad nadie sabía con exactitud qué estaba pasando. A pesar de mi corta edad, me pareció ridícula la cantidad enorme de conjeturas e hipótesis diversas que las personas expresaban y que yo podía escuchar. Se habló sobre un accidente industrial, un fenómeno natural, una manada de animales salvajes que se avecinaba, derrumbes, ataques de ejércitos enemigos, y de esa forma podría seguir y seguir hablando de la serie de ideas que las personas expresaban. Pude ver cómo mi padre empezó a discutir con uno de los soldados que impedía el paso hacia los camiones bajo el argumento de que estaban saturados y que deberíamos esperar a que arribara el próximo camión. Yo me sujetaba lo más fuerte que podía a la ropa de mi madre, pero en ocasiones las marejadas de personas que pasaban a nuestros lados provocaba que soltara mi anclaje
y me separaba por algunos metros de mi familia, hasta que mis padres o mis hermanos detectaban mis agudos gritos y me ayudaban a volver con todos ellos. El siguiente camión llegó, y entre empujones y golpes por fin pudimos abordar todos. Mi padre tomó a mis hermanos y los compactó en una de las esquinas del camión, después mi madre, y él, con la intención de servirnos como barrera, puso su cuerpo de espaldas a nosotros y con la mirada furiosa trataba de evitar que nadie se metiera con su familia. Más y más gente subía al camión hasta que se encontró completamente lleno, tanto que me empezaba a costar trabajo lograr que el aire entrara en mis pulmones. Aún cuando había algunos hombres colgados del camión tratando de subir, este empezó a avanzar, provocando que algunos cayeran. El camión empezó a ganar velocidad y por algunos momentos nos pudimos sentir un poco más seguros. Un silencio envolvente cubrió a todas las personas que desconocíamos el destino que nos aguardaba, cuando de repente pudimos sentir que el camión empezó a avanzar con mayor rapidez. Los baches y el terreno rocoso nos hacían compactarnos unos contra los otros y vibrar a tales frecuencias que podíamos sentir que nuestras cabezas se separarían de nuestros cuerpos. Y en ese justo momento, cuando los hombres empezaban a golpear el camión para emitir reclamos por el poco cuidado que tenían nuestros conductores, escuchamos a esa cosa, un rugido sobre nuestras cabezas que con facilidad atravesó el techo de tela que tenía el camión. El desconcierto se volvió absoluto. No entendíamos con certeza si ese sonido lo había producido el motor de un avión que pasó a gran velocidad o algo más. Nos dimos cuenta de que la fuente del ruido se multiplicó. Lo que escuchamos ya no era uno solo, sino 2, 3, y cada vez eran más. Se volvió evidente que nos estaban siguiendo, sea lo que sea que eran. Estaban tratando de atacarnos. El pánico se intensificó cuando el camión recibió un ataque en uno de los costados. El estruendo hizo que muchas personas cayeran al piso, pero a pesar de haber sido un duro golpe, el camión pudo continuar andando con la misma gran velocidad que tenía. El segundo impacto fue aún peor. Las 2 llantas que recibió el golpe se levantaron. Estoy seguro de que todos pensamos que el camión se iba a voltear, pero por fortuna volvió a estar rápidamente sobre sus 4 ruedas y estas cosas gruñían con más fuerza al ver que sus intentos no lograban frenar la máquina. Nunca le he contado esto a nadie más que a mi madre, pero con las rasgaduras que estaba sufriendo la tela que cubría el camión, poco a poco era posible ver más hacia afuera. Mi desconcierto superó sus límites. La realidad se volvió inimaginable para mí cuando pude ver unas especies de escamas en el cielo. Por breves periodos de tiempo me fue posible ver alas, ojos con una terrible expresión de odio y lo más preocupante de todo, pude ver esas inmisericordias, garras y colmillos. Era demasiado pequeño para entender que esas criaturas estaban muy alejadas de lo que las personas consideran como normal, como algo que se haya visto antes en este planeta. Esas criaturas no deberían existir. Nada con alas puede hacer tanto daño a un camión militar. Parecían ser criaturas de la prehistoria, con fuerza mitológica, capaz de haber hecho pedazos a todas las personas que nos transportábamos en ese camión. Como era de suponerse, los golpes incesantes hicieron que el motor se detuviera y que en el desierto todas las personas nos encontráramos desprotegidas al acecho de esas criaturas, simplemente aguardando un inminente final. Fue aterrador poder escuchar cómo esas criaturas aterrizaron a pocos metros de nosotros. Por los sonidos que producían, se notaba que eran enormes, por lo menos del mismo tamaño del camión, y sus rugidos nos hacían ver la intención de su ataque afuera de esa tela que cubría el camión y nos imposibilitaba ver más allá del grupo de personas que nos rodeaban. A mi corta edad, me vi forzado a aceptar mi mortalidad. Era indudable lo que ocurría. Unos feroces depredadores, poco a poco, se acercaban hasta nosotros y nadie podía hacer nada para detenerlos. Las sombras de algunas colinas y árboles que nos separaban de esas criaturas rápidamente se vieron superadas y yo pude observar esas abominables formas de vida
medían el doble de lo que medía el camión militar en el que nos transportábamos y se acercaban al acecho, con esas mandíbulas alargadas y llenas de poderosos colmillos cubiertos en saliva que caía al suelo con gran espesor. Lo inevitable comenzó a ocurrir y con ello creo que tuve mi primer pensamiento egoísta, pero necesario para nuestra supervivencia. Pudimos ver cómo esas criaturas trituraban a unos hombres que lograron alcanzar. Fue una gran fortuna la pequeña multitud que se logró transportar en el mismo camión. Así logramos huir, mientras los seleccionados al azar fueron devorados. Toda mi familia corría aterrorizada. Mi padre, al verme caer al piso, me subió a uno de sus hombros y corrió tan rápido que sentí un punzante dolor en una de mis costillas. Estoy seguro de que me sujetó con todas sus fuerzas con la intención de que no cayera al piso y así salvar mi vida. Después de haber corrido por algún tiempo, todas las personas nos reagrupamos en las ruinas de un viejo pueblo que hace mucho tiempo había sido abandonado. Todos necesitaban respirar y recobrar las fuerzas. Después de un tiempo, se torna muy difícil correr sobre las arenas del desierto, y mucho más cuando sabes que tu vida está en un inminente peligro. Fueron alrededor de 12 personas los que estábamos tras esas ruinas, con todos los sentidos de supervivencia activados al máximo, vigilando el entorno, tratando de consolarnos los unos a los otros. Mi padre sujetaba fuertemente mi boca para que mi llanto no emitiera más sonidos, y todos trataban de concentrarse en conocer la ubicación de esas criaturas. La mayoría tenía la vista puesta en el cielo, aunque la verdad desconocíamos desde qué frente podrían atacar. La silenciosa noche y el ruido de los insectos nocturnos era lo único que podíamos percibir. Al parecer, esos monstruos habían tenido suficiente con las personas que pudieron devorar y simplemente se marcharon. Las criaturas habían desaparecido, dejando únicamente un rastro de sangre y partes desmembradas de cuerpos humanos. Mis padres trataron de evitar que viera esa siniestra escena, pero mi curiosidad era demasiada. A estas alturas, preferiría no haber visto nada. Todos juntos avanzamos hacia nuestro pueblo, tratando de obtener respuestas. Desafortunadamente, con lo que nos encontramos era algo con lo que nadie contaba. El pueblo había sido destruido en su totalidad. Parecía que un gran tornado había azotado nuestras casas durante toda la noche. Era inexplicable presenciar tal devastación ocurrida en tan poco tiempo. Buscamos sin éxito alguna forma de comunicarnos con las autoridades. Ningún vehículo estaba en condiciones para funcionar, y el pueblo siguiente estaba a 2 días de camino por el desierto. Después de congregarnos en las ruinas de un viejo mercado, donde encontramos algunas provisiones con las que alimentarnos, los adultos decidieron que todos permaneceríamos juntos y que era preferible recorrer el desierto con cautela en vez de tomar el riesgo de quedarnos en las ruinas de nuestro pueblo y que esas cosas volvieran. Empacamos todas las cosas que podíamos cargar y con gran incertidumbre iniciamos el recorrido por el árido desierto. Cada cierto tiempo mi madre mojaba la túnica que había puesto sobre mi cabeza y pedía a mis hermanos hacer lo mismo con las propias. Recuerdo que en ese momento sentí el grado de cansancio y calor más severo de toda mi vida. Llegaban momentos en los que algunas personas mayores caían rendidas sobre la arena. Decidimos descansar algunos momentos para que ellos tuvieran una oportunidad de sobrevivir más rápido de lo que me hubiera gustado. La noche empezó a mostrar sus primeros indicios. Me produjo un extraño sentimiento de ansiedad ver las primeras estrellas sobre el cielo, y antes de poder darnos cuenta, la oscuridad había cubierto nuestro camino, contrastando el insoportable calor que sentía durante todo el día. Por la noche, llegué a pensar que mi sangre se iba a congelar. Era difícil dar cada paso. Los dedos en mis pies empezaron a doler y decidimos todos caminar más juntos para protegernos un poco del frío. Es difícil explicar lo que vi esa noche. En toda mi vida nunca había visto y nunca volví a ver algo tan extraño, algo tan colosal. Fácilmente ridiculizaría en tamaño y ferocidad a las bestias que vimos la noche anterior.
Es muy probable que la corta edad en la que experimenté esos sucesos y el tiempo que ha transcurrido haya distorsionado las memorias que guardo en mi mente. Es por esto que resulta difícil tratar de describir a esa criatura, pero recuerdo que se movía en 4 patas y algunas partes de su cuerpo estaba lleno de un grueso y puntiagudo pelaje que daba la impresión de poder atravesar la carne humana con facilidad. Las partes que no estaban cubiertas de ese pelo, se veía su piel, de color gris, marchita, como si se tratara de la piel de un cadáver, pero se notaba con gran dureza. En su cara podrías encontrar una terrible ferocidad. Los ojos rojos, que destellaban con la luna, ayudaban a completar la escena perturbadora que estaba frente a nosotros, y lo que más presente tengo en mi memoria eran sus imponentes colmillos que sobresalían de su boca. La piel estaba completamente pegada a sus huesos y emitía de vez en cuando un aullido chillante que lograba paralizar la respiración de todos. Por su gran tamaño, pudimos verla mucho antes de que esa cosa se percatara de nuestra presencia. Los mayores buscaban la forma de rodear las colinas que estaban junto a eso, sin llamar su atención, para de esa forma seguir con nuestro camino. Recuerdo cómo a nuestras espaldas inició una discusión de gran intensidad, pero emitiendo solo susurros. Recuerdo cómo mi padre me bajó de sus hombros y se acercó rápidamente hacia las personas que estaban discutiendo. Tiempo después, todos nos enteramos de que se trataba de un hombre joven, de alrededor de 45 años de edad, que había perdido la esperanza de sobrevivir y quería simplemente quedarse en ese lugar y ofrecer su vida a esa bestia, pues, según sus palabras, no podía soportar más la sensación que le producían todas las cosas que estaban pasando. La discusión se originó porque por un sentido puro de humanidad no podían dejarlo en ese lugar, y a pesar de insistir durante algunos minutos, nadie lo pudo convencer. De lo contrario, habiendo rodeado la colina que nos permitió escapar con vida, y a unos pocos kilómetros de donde dejamos atrás a ese hombre, el viento llevó hasta nosotros lo inevitable: gritos agónicos de una persona la cual estaba siendo despojada de su vida. No puedo imaginar lo tortuoso que fue el descenso de ese hombre, pero en ocasiones por las noches puedo escuchar sus gritos de desesperación en una expresión tan primitiva que conjuga todos los sentidos de una persona para activar un impulso intrínseco de supervivencia al experimentar el agónico final mientras se es mutilado por un feroz depredador. La amplitud del desierto y la intensidad de la luz de la luna nos daban la tranquilidad necesaria para que las personas mayores lanzaran sus conjeturas al aire. La gran ansiedad que producía lo desconocido que era para todos esa situación estaba haciendo estrago en la mente de todas las personas. Escuché a algunos asegurar estar a punto de tomar la misma determinación que el joven que se dejó devorar por la bestia. Aseguraban que había llegado el fin del mundo y que los demonios más terribles del infierno habían encontrado el camino hasta estas tierras. En ese momento, no había forma de saber que lo que en verdad estaba pasando era mucho peor que todo lo que podíamos imaginar. Seguimos ya sin esperanza nuestro camino hacia el próximo pueblo. Mi madre le dijo unas palabras a mi padre que robó aún más mi tranquilidad. ¿Qué haremos al llegar a ese sitio? ¿Acaso estamos buscando ayuda? ¿Hay algo en la tierra que pueda protegernos de esas infernales criaturas? Mi padre detuvo de repente sus pasos y sin decir nada, fijó su vista al frente. Hoy entiendo lo mucho que lo afectaron las palabras de mi madre, pues sabía que tenía razón, pero por lo menos teníamos que intentarlo. Me atrevo a decir que lo que encontramos al llegar al pueblo vecino nos sorprendió un poco menos de lo que se pudiera suponer. Empezamos a creer que no había un sitio en todo el mundo que hubiera tenido un destino diferente. La destrucción absoluta de ese lugar, se notaba, había sido con una mayor saña. El polvo que pudimos percibir entre los escombros estaba impregnado con un olor profundo a sangre. Nos vimos forzados a adentrarnos en esas ruinas para buscar un poco de provisiones y con una mínima esperanza de encontrar a alguien con vida. Un grito proveniente de una voz que nos era familiar
escapó por una de las ventanas de una casa parcialmente derrumbada. Encontré a alguien, escuchamos todos. Mi padre me tomó de nuevo en sus brazos y corrió rápidamente junto con todos los demás para comprobar esa afirmación. Pudimos ver a un hombre entre los escombros, gravemente herido, mientras que uno de nuestros acompañantes sostenía su cabeza con la intención de ayudarlo a respirar. Rápidamente acercaron una de nuestras cantimploras hasta él y empezó a beber agua, como si nunca antes lo hubiera hecho. Mi padre, con una voz tranquila, que era evidente estaba tratando de fingir, le preguntó: ¿qué ha pasado aquí? Con una gran dificultad ese hombre empezó a hablar. Dos gigantes, con enormes capas blancas que cubrían sus deformados cuerpos, aplastaron, masticaron, rompieron los huesos de todas las personas que lograron alcanzar. Eran muy rápidos, sus caras no eran de personas o animales de esta tierra. Tenían una enorme sed por nuestra sangre, y sin decir nada más, su vida se apagó frente a todos nosotros. Algunos rompieron en llanto, otros llevaron sus manos a la cabeza y gritaban hacia el cielo, cosas que no logré comprender. Mi padre hizo un enorme esfuerzo por controlarlos, pues no sabíamos si esas criaturas aún estaban cerca. Decidimos pasar el resto de la noche en un templo que logró mantenerse en pie. Todos sabíamos que esa noche nadie podría dormir. Por si todo lo que estaba pasando no fuera suficiente para arrancar cualquier indicio de cordura de nuestras mentes, siendo las 11 de la mañana del día después de cuando encontramos a ese hombre moribundo, nos dimos cuenta de que el sol había desaparecido. La oscuridad ganó la batalla. Todos estábamos al borde de la locura, con millones de preguntas que parecía harían reventar nuestras cabezas. Ya quedábamos muy pocas personas en ese grupo. Todos los demás, después de 3 días de oscuridad, se suicidaron. Ya no teníamos fuerzas para salir de ese templo. La comida empezó a terminarse, pero nadie se atrevería a salir. Fuera de esas paredes, podíamos escuchar terribles sonidos de criaturas que no pertenecían a este mundo. Todos rezábamos para que esas cosas no decidieran entrar. Hay ciertos detalles que nunca antes había confesado sobre el tiempo que estuvimos dentro de ese templo entre la oscuridad, y es que el instinto natural por sobrevivir y la cordura fragmentada que aún nos quedaba hicieron estragos en nuestras acciones. Realizamos el pecado que no es llamado de esa forma, ya que son muy pocos los seres humanos que se atreverían siquiera a considerarlo. Cometimos canibalismo. Después del día 12, perdimos toda forma que teníamos para medir el tiempo. Estimo que fue entre el día 20 o 25, cuando no pudimos soportar más el hambre y profanamos los cuerpos de las personas que habían terminado con sus vidas. Ya se había borrado la línea. Ya no podíamos saber si era mejor seguir refugiados en un rincón de este templo o simplemente obsequiar nuestras vidas a esas bestias. Creo que el destino, al ver nuestra terrible miseria, decidió facilitarnos un poco las cosas, obligándonos a decidir, pues el agua que habíamos acumulado y que racionamos todo lo humanamente posible se terminó. Había llegado el momento de decidir morir de sed y hambre o salir y enfrentar a esas criaturas. La decisión había sido tomada. Algunos de mis hermanos estaban demasiado débiles para moverse. Mis padres se quedarían para cuidarlos, así que 2 de mis hermanos mayores y yo tendríamos que salir a buscar ayuda. Mi madre se negó rotundamente a que yo fuera uno de los seleccionados, pero la resolución final fue que era de los que menos afectados había sido por la falta de alimento, y en algo, por lo menos algo mínimo, podría ser de utilidad. Mis hermanos prometieron protegerme, y armados con unas ramas y algunas piedras, quitamos la roca con la que habíamos bloqueado una de las ventanas y nos adentramos en la oscuridad. Al salir nos dimos cuenta de que en el cielo ya tampoco estaba la luna, ya no había ninguna fuente de luz natural, no existía ninguna diferencia entre tener los ojos cerrados o abiertos, y esas cosas se escuchaban muy cerca. Uno de mis hermanos nos pidió que nos acercáramos a él.
y nos pusiéramos de espaldas. En medio de los tres, encendí una pequeña vela con un fósforo y estaba usando nuestros cuerpos para que la luz no escapara demasiado y fuéramos fácilmente vistos por esas bestias. Caminamos temerosos entre las ruinas y aunque jamás podré saberlo, creo que mis hermanos compartían el mismo sentimiento de resignación que inundaba mis sentidos. Mientras caminaba con dificultad, pues mis rodillas no dejaban de temblar, presionaba fuertemente mis manos, simplemente esperando el momento de ser devorado. Era muy ensordecedor los terribles ruidos que escuchábamos de esas criaturas. Se podía notar que eran mucho más numerosas de lo que habíamos visto previamente. Como una pequeña hoja en un arroyo, simplemente nos dejamos guiar, alejándonos de las fuentes de los sonidos. De manera inexplicable, superamos las ruinas y pudimos notar que estábamos acercándonos al muro que delimitaba el inicio de ese pueblo. Estábamos nuevamente caminando sin rumbo en el desierto. La vela, al fin, se consumió por completo y nuestros ojos se convirtieron en un sinsentido para esa terrible situación. Caminamos sin rumbo sujetados de las manos, ya ni siquiera podíamos llorar por la severa deshidratación que teníamos. Nuestros labios estaban fragmentados y sangrantes por el intenso frío, y la única fuerza que nos movía era la terrible responsabilidad que cargábamos en nuestros hombros. Teníamos por lo menos que intentar encontrar ayuda para que nuestra familia sobreviviera. De repente, cuando nuestros pasos se volvieron tan lentos que parecía que no había diferencia entre caminar o quedarnos inmóviles, vimos algo que, como todas las cosas que estaban pasando, escapaba bastante de nuestra imaginación. A muchos kilómetros de donde nos encontrábamos, pudimos ver como un rayo de luz, un pilar de luz, una vasta cascada luminiscente, ni siquiera sé cómo llamarlo, del color rojo más intenso que he visto en mi vida. Se levantaba desde la arena hasta el cielo. Iluminó no solo todo el desierto, sino, estoy seguro, más allá de sus confines. Empecé a extrañar la ceguera que nos causaba la intensa oscuridad, pues esa luz roja dejó al descubierto todas las criaturas que nos rodeaban. Estábamos mucho más cerca de esas cosas de lo que pensábamos. Yo estaba a punto de sufrir un colapso. Uno de mis hermanos engendró inexplicablemente la fuerza necesaria para subirme en sus hombros y seguir avanzando, ya que estábamos completamente al descubierto. Lo que vi solo aumentaba más y más mi nivel de nerviosismo. Esas bestias terriblemente deformadas, ni el más lúgubre escultor hubiera podido imaginarlas. Había tantas variaciones que estoy seguro no haber podido distinguirlas a todas. Monstruos de 4 patas, criaturas humanoides que caminaban sin rumbo en el desierto, feroces cúmulos de tentáculos, dientes y ojos que parecían luchar contra otras formas de vida. Se notaban las feroces peleas que habían tenido entre ellas, con el único objetivo aparente de alimentarse. Ni el animal más salvaje en esta tierra podría proyectar una mirada que refleje semejante ferocidad como la que vimos aquel día. Y sin tener una mejor opción, lo único que pudimos hacer fue escabullirnos hasta esa fuente de luz roja. No se podía ver dónde terminaba en el cielo, y su intensidad parecía ir creciendo a medida que avanzábamos. Nos dimos cuenta de que, llegado un punto, esas criaturas ya no podían avanzar más. Era como si la intensa luz de alguna forma las afectaba y preferían guardar su distancia a un gran radio alrededor de ella. Estoy seguro que, de no haber encontrado un poco de agua, nuestra travesía hubiera sido imposible, porque estimo que caminamos más de 4 horas entre el más abrasador frío que puedas imaginar, hasta que por fin era visible para nosotros el origen de ese intenso rayo carmesí de luz. Había una enorme multitud alrededor y pudimos ver cómo muchas personas estaban llegando en helicópteros, grandes camiones militares de diversos países, entre otras muchas formas de transporte en la que las personas encontraron la manera de llegar hasta aquí. La gente alrededor nos ofrecieron alimento y agua. A pesar de la diferencia en nuestros idiomas, logramos comunicarnos con ellos para lo más necesario, pero no podíamos descifrar qué era lo que estaba pasando. Por fortuna, encontramos a un grupo de personas
que hablaban nuestro mismo idioma, y ellos nos explicaron lo que ocurría. Todas esas personas estaban ahí para entrar en ese rayo de luz y así poder salvar sus vidas. Nos dijeron que la tierra había sido invadida por algo que no venía del exterior, sino del fondo de los mares. Criaturas que habían permanecido dormidas durante millones de años en las profundidades de esta tierra y que al fin habían despertado. Después de todo este tiempo, he podido comprobar que todo lo que nos dijeron aquel día era verdad, pero en ese momento, ni yo ni mis hermanos pudimos creerles. Todos los seres humanos no llegamos a esta tierra por casualidad o por un error, al igual que el granjero cuida y alimenta a su ganado para después matarlo y devorarlo. Inteligencias superiores que le dieron forma al universo nos han puesto sobre este planeta. Somos el resultado correcto de una serie de experimentos que se hicieron en este mundo, y las criaturas que habían despertado de su letargo son el error. Nosotros mismos los despertamos al manipular energías nucleares que en un inicio los seres que nos crearon no contaban con que podríamos controlar. El rayo de luz nos transportó a un sitio distinto, pues aún no somos lo que nuestros creadores necesitan que seamos, ya que ellos se alimentan de una glándula que crece y es posible desarrollar únicamente en un cerebro más evolucionado que el nuestro. En pocas palabras, somos su siembra, pero aún no estamos listos para ser cosechados. Al darse cuenta de que las criaturas primigenias habían despertado, vinieron hasta nosotros para salvar a un pequeño fragmento de la población y así continuar con nuestro proceso natural de evolución. La razón por la que ya no pudimos ver salir el sol fue porque estaban distribuyendo eso, que es nuestra principal fuente de energía, a nuestro nuevo hogar. Yo y mis hermanos, al escuchar los disparates que decían esas personas, decidimos tratar de volver con nuestros padres, pero no nos lo permitieron. Fuimos obligados a avanzar en las líneas, que al igual, como si se trataran de ovejas, estábamos siendo guiados a un nuevo campo de pastoreo. Después de algunas horas de ser obligados a avanzar hacia el portal, pude ver a uno de esos seres, que al parecer era el responsable de que el portal permaneciera abierto y fue quien se comunicó con los líderes del mundo para traernos hasta aquí. Después de muchos años, al recordar ese día, entiendo que no era la primera vez que nos visitaban. Tenían rasgos de deidades mitológicas que los seres humanos desde siempre han venerado. No puedo describir cómo, pero podía sentir un descomunal poder emanar de su presencia. Al ser más grande que una persona, se podía ver desde unos cuantos metros de distancia, simplemente de pie, a un costado del portal, sosteniendo un báculo, siendo completamente indiferente a todo el dolor, el llanto y sufrimiento que se desarrollaba a su alrededor. Me obligaron a atravesar el portal y llegamos al nuevo planeta. Extrañamente, muchas de las personas que veníamos del antiguo mundo han perdido sus memorias pasadas o han muerto. Nos trajeron a un lugar extraño. Tiene grandes océanos y dos inmensas extensiones de tierra, donde todas las personas fuimos distribuidas. Los días duran 24 horas y aunque las estaciones son un poco diferentes, los cambios de temperatura no son demasiado drásticos. Es un buen lugar, lleno de recursos, donde las personas poco a poco van viviendo sus vidas con normalidad. Las próximas generaciones no sabrán cómo es que llegamos aquí, ni tampoco el oscuro secreto que hay detrás de la vida de todos, pero sigo pensando que cualquier cosa es mejor que las criaturas que vimos aquel infernal día. Solo el tiempo sabrá qué nos espera cuando estemos listos para servir como alimento.